Son 5 líneas y 4 espacios donde todo queda definido con exactitud matemática, facilitar la transmisión de conocimientos y aliviar el trabajo de memoria a músicos e intérpretes fueron algunas de las razones para la creación de sistemas de notación musical. El pentagrama es un sistema que toma su nombre de las palabras griegas penta, que significa 5, y grama, que significa escritura. En estas líneas se colocan las diferentes notas musicales, y en dependencia de su posición y de la distancia que exista entre una y otra, se puede comprender la altura del sonido, el ritmo y las pautas. Antes del pentagrama existieron otras maneras de transmitir y representar la música, tanto la historia como las tradiciones musicales, antes de que ambas pudieran asentarse sobre papel y quedar por escrito, dependían exclusivamente de la oralidad para su divulgación y su conservación. Se transmitían de generación en generación y estas incluían algunas variantes. De esta manera, el hecho de que una composición se escuchara siempre de la misma forma cada vez que fuese interpretada era prácticamente imposible. Desde la antigua Grecia, los músicos intentaron plasmar las melodías sobre papel en varios documentos de esta época. Se establece la existencia de dos sistemas de notación musical. Un sistema serviría para el canto oral y otro para los instrumentos. Ambos métodos son de carácter alfabético y muy similares entre sí. El sistema griego fue adoptado por el Imperio Romano. La expansión de las fronteras y la conquista de nuevos territorios por parte del ejército imperial facilitaron su divulgación por gran parte de lo que hoy es el territorio europeo. Con el desvanecimiento de Roma y la aparición del Imperio Bizantino, las tradiciones culturales nacidas en su mayoría en Grecia fueron modificadas a la fuerza y fueron sufriendo nuevas mutaciones. Es así como desde Constantinopla, aunque la escritura musical mantenía la esencia alfabética original, se incorporaron elementos orientales. Durante los inicios de la Edad Media, los cantos gregorianos, que son una recopilación de canciones cantadas durante las misas católicas de esta época, eran interpretadas de memoria, lo cual podía salir no tan preciso algunas veces. Hasta que en el siglo VII, el Papa Gregorio mandó recopilar todos estos cantos en un libro y que se inventara un método para poder escribir estas canciones. Así surge la notación neumática. En honor al Papa Gregorio por este avance se le llamó el antifonario de los cantos gregorianos. La notación neumática es un conjunto de signos gráficos que se escriben por encima del texto religioso y representan la altura de uno o varios sonidos. Este era un método que hacía más fácil recordar las canciones. Con el tiempo, la mayoría de músicos utilizaban los neumas o también llamados bosquejos taquigráficos. Pero con esta notación, el intérprete requería conocer de manera previa la melodía, ya que sin esta información, descifrar los símbolos era imposible. Progresivamente, la Iglesia empezó a darle importancia para sincronizar, mejorar y ejecutar las melodías y canciones que necesitaban para sus eventos. En el siglo IX se empezó a utilizar la pauta musical, donde apenas se usaba una línea coloreada. Esta línea se colocaba sobre el texto del canto, donde la altura estaba representada por la distancia de las notas en relación con la línea. Como esto seguía sin tener un registro preciso, con el paso del tiempo se fueron añadiendo más y más líneas. Fue hasta inicios del siglo XI que con la invención del tetragrama se llevaron a cabo las mejoras necesarias y fundamentales para la escritura musical. El tetragrama es una pauta de 4 líneas e intervalos de tercera y este sistema se le adjudica al monje benedictino italiano Guido de Arezzo. Con este se representaron con más precisión la altura de las notas, la duración, el compás de la música y la enseñanza de la música en general. En el siglo XIII es donde datan los primeros manuscritos encontrados que ya incorporan una quinta línea. Sin embargo, esto no quería decir que hubiese una única forma de representar la música. De hecho, por aquel tiempo, algunos músicos usaban 10 líneas, aunque lo más común era el tetragrama, que se usaba para la música religiosa, y el pentagrama para la música profana, que mantenía un carácter libre y espontáneo. Hasta el siglo XV se acogió el pentagrama como se ha venido utilizando hasta la actualidad. Esta pauta de 5 líneas se le atribuye al teórico y compositor italiano Ugolino de Forlì, quien consiguió que se extendiera desde Italia a Francia en el siglo XVI y en toda Europa a partir del siglo XVII, para finalmente adoptar este sistema en el mundo entero, siendo actualmente la pauta común para la música. Para algunos, se trata casi como de hablar de la música antes de la música. Estos son algunos datos del origen y la evolución del pentagrama. ¿Crees que en algún futuro la notación musical actual sea reemplazada? ¿Cómo te imaginas que sería?